Buenos días. Buenos días a todos. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. Fenomenal. ¿A mí se me escucha bien? Perfecto, Muy bien. perfecto. Estaba aquí comentando que vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la constitución sexual, psíquica del niño, ¿no? Acerca de este desarrollo psicosexual, Ujú. y que bueno, que es muy importante porque nos ayuda también a entender un poco cómo acompañar, ¿no?, a la infancia en un momento dado, entender que no es esa etapa tan idílica, ¿no?, que pasan muchas cosas felices, pero que también los niños hacen un trabajo muy importante a nivel psíquico, no solamente biológico, que muchas veces por ignorancia, no se sabe, no se contempla este aparato psíquico, y que saberlo nos ayuda como adultos, como padres, como acompañantes, como docentes, a darles, ¿no?, alguna herramienta adicional, a permitirles ser de otra manera, permitirles transcurrir esa infancia de un modo menos engorroso, si los escuchamos, ¿no?, y prestamos atención a algunas cosas, y si los adultos que estamos a su alrededor también nos psicoanalizamos. Claro, menos engorroso o a veces también incluso a quitarle importancia a aquellas cosas que dicen que desde la escucha del adulto pueden parecer, incluso a veces pueden parecer sorprendentes en cuanto a estridentes o si nos ponemos a mirar también desde la moral del adulto, ¿no? Claro, Escuchamos al niño en aspectos tales como, por ejemplo, cuando habla de la muerte o este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre las que ya el adulto tiene una idea formada y que, claro, para el niño vienen a significar otra cosa. Y, claro, a lo mejor el niño suelta una frase, el niño o la niña sueltan frases que parecen incluso, pues, bueno, no sé, de esto que hasta se les puede llegar a reñir, ¿no? A castigar por haber dicho eso, pero ujú, que si tenemos esta escucha analítica, vamos a poder entender que para ellos significan, tienen otro sentido totalmente distinto al que nosotros les estamos dando, eso por un lado, y por otro lado poder también, claro, eso les va a ayudar en su desarrollo y en su crecimiento, ¿no? En el sentido de que también va a poder producir un significado diferente con respecto a eso claro. que está, digamos, introduciendo en su vida, ¿no? Entonces, claro, es una mirada mucho más diversa, que no solo está la moral, sino que existe también la sexualidad del niño, ¿no? La vida sexual. Porque, claro, um, cuando nos ponemos a hablar sobre sexualidad, que muchas veces ya lo hemos comentado, pensamos que la sexualidad comienza en la pubertad, Mm. ¿no? Por esos prejuicios que se tienen con respecto a lo que creemos de el sentido sexual, ¿no? Dame un Sin segundo. embargo, sí, compartimos mientras. Sí, perdona. Sin embargo, te has ido, me parece. Uy, ahora me parece que está Se volviendo a había, conectar. Se cortó, ¿no? ahora es que creo que se cortó y creo que tenemos que volver a compartir el enlace o A ver, vamos a mirarlo porque lo tengo en otro lado. yo intento compartir, pero desde Yo mi creo que no, porque a mí no se móvil. me cortó en ningún momento. Entonces, igual. Ah, eh, vale. Simplemente fue que entré y salí, Eso salí es, y entré. eso es. Me estaba diciendo entonces que me quedé con el sin embargo, ¿no? Claro Mira, que se me vemos, ocurre una cosa. Como se cortó y volvimos a arrancar, se me ocurre que igual primero nos presentamos antes de seguir.
Porque tenemos tantas ganas de hablar Genial, de esto me que nos parece muy lanzamos bien, así sin más para que y no nos hemos sepan que presentado. quiénes somos, por qué estamos hablando de esto y claro, que nos conozcan. Eso es. Bueno, para empezar, quiero presentarles a mi compañera Paqui Robles, que es psicóloga colegiada y psicoanalista en formación permanente. Tiene su consulta en Palma de Mallorca y atiende para toda España y el mundo entero. Quien quiera atenderse con ella lo hace también de manera online y de manera presencial para quien esté en Palma, evidentemente. Y yo estoy en Madrid, mi nombre es Mariana García Guzmer, soy psicoanalista, también en formación permanente por la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, y tengo mi consulta en Madrid capital, en Boadilla del Monte, y también atiendo de manera online para quien quiera ponerse en contacto conmigo. Estamos hablando de estos temas de una manera que pretendemos acercarles el psicoanálisis para que puedan saber que existe otra manera de solucionar los problemas, otra manera de conocerse, de transformarse y de poder vivir una vida más plena, ¿no? Que hay otra forma posible de solucionar esas cosas que nos hacen ruido, que nos incomodan, que nos molestan. Y hoy queríamos hablar, ¿no? Del desarrollo psicosexual del niño y de cómo se va construyendo ese sujeto que luego somos de adultos, ¿no? Que luego somos de adultos, se va a reflejar ahí. Efectivamente, estamos para todos, estés donde estés. Y bueno, les traemos esto, ¿no? El desarrollo psicosexual que, como nos comentaba Mariana, es que está súper relacionado con después la edad adulta, ¿no? Ya que como comentaba antes, ¿no? Eh, mm, a veces pensamos, o, bueno, por la cultura en la que vivimos y demás, se rechaza como ese sentido de lo sexual en lo infantil, ¿no? Que también aquí tendríamos que diferenciar un poco, ¿no? Ya que para nosotros, para los psicoanalistas, para el psicoanálisis, lo sexual es un concepto mucho más amplio y que comprende muchas más actividades y que no guardan relación alguna con los genitales, es decir, es mucho más amplio que el concepto de sexualidad en cuanto a lo genitalmente hablando, ¿no? Sino que lo genital está incluido en lo sexual, ¿no? Y ahora podemos ir viendo. Entonces, claro, cuando hablamos de sexualidad, en el niño ya existe como ese tabú, ¿no? En cuanto a pensar que para el niño puede haber sexualidad alguna. Sin embargo, es tan importante aceptarlo ahí y darnos cuenta, y ahora iremos desarrollando y viendo cómo es que se desarrolla esa sexualidad en el niño y qué es esa sexualidad infantil, que posteriormente va a ser eh, el fiel reflejo en la edad adulta de esa construcción, de esa primera sexualidad infantil, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el hecho de conocerlo, ¿no? Ya que, como comentaba, incido en que esa sexualidad que tiene el adulto viene a ser como ese espejo, ¿no? De aquella sexualidad infantil a la cual, por ejemplo, podemos ver en el infante, ¿no? Si nos fijamos, es esa, los celos, por ejemplo, ¿no? Eh, el apego al objeto, ¿no? Por ejemplo, a los padres, ¿no? Mm. Nos estamos refiriendo a este tipo de sexualidad y que posteriormente este tipo de afectos o como queramos llamarlo, bueno, pues van a tener, esta sexualidad va a tener después el desarrollo a partir de la etapa de la pubertad, ¿no? Va a tener Mm. ese auge ahí donde va a florecer, digamos, pero que comenzó en la etapa infantil. De hecho, comienza a partir del nacimiento. Claro, pensaba ahora, se me vino a la mente una imagen, ¿no? Y es
esa mamá dándole el pecho al niño, ¿no? Digo que son cosas, Claro, hablabas de la sexualidad y en verdad son cosas muy humanas, muy naturales, ¿no? Que luego están empañadas de esa moral adulta que también se va construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y cuál es la subjetividad que se le pone, ¿no? Cómo subjetiva cada uno esas cosas que son tan normales, tan animales en un punto. Es decir, la sexualidad en psicoanálisis está vista más allá de todo como la diferencia, porque somos seres sexuados, o sea, y eso no lo puede negar nadie. La sexualidad en psicoanálisis nos viene a hablar de eso, de esa diferencia del otro, que no tiene que ver, como muy bien decías, con la genitalidad, sino que es la palabra, esa sexualidad, o sea, la diferencia, lo que nos diferencia incluso de los animales. Entonces, más allá de eso, que deberíamos de comprenderlo para poder vivir mejor realmente, ¿no? Si pudiéramos quitarle ese hierro, como se dice coloquialmente, a la sexualidad, pero que está puesto ahí por una cuestión moral, ¿no? O sea, todo esto que es tabú, todo esto que se prohíbe, que es como patológico, ¿no? Como estas perversiones que habla Freud también en los tres ensayos, que después él mismo viene a decir que no son perversiones, ¿no? Que se convierten en perversiones si hay fijación en esas acciones, ¿no? Digo, qué loco que es, bueno, seguramente lo has visto, ¿no? Incluso madres dando el pecho y que hay gente que eso lo ve hasta mal. Digo, cuando es algo tan natural, tan de la biología, ¿no? Que nos espantemos de eso. Eh, Digo, hay todo un gradiente ahí, esto de lo subjetivo hacia lo sexual, eh, que tiene que ver, ¿no? Con esos procesos también inconscientes de esa infancia y cómo el niño atravesó todo eso, ¿no? Y cómo reprimió aquello que reprimió. Entonces, pensaba eso, que es interesante entender que la sexualidad infantil no se refiere pura y exclusivamente a la genitalidad, ¿no? Si bien hay... Mariana, disculpa que te interrumpa, pero estamos en directo, es que no te veo en tu página y ni en la mía tampoco. O sea, estamos en directo, pero no sé desde dónde estamos transmitiendo. A ver, En tu espérame. página no apareces. A mí me pone que estamos en directo y recién lo estaba viendo en otro sitio, así que... Espera, Ah, vale. que acá Pues no. es que era para compartir, pero es que no aparece. Bueno, ok. Es Disculpa. que está en el watch, yo creo, espera. Porque si no, si Esto no, de como crear el evento sí que lo hace un poco más raro. pero no avisa de que estás transmitiendo ni nada. A mí no me apareces. Dame un segundo. Yo recién lo estaba viendo, ¿eh? Ahora no sé dónde fue, pero... Sí, pone directo. A ver, aquí. Mm, 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 mm. Sí, lo puedo... A ver, acá. Enlace copiado. ¿Te puedo compartir en WhatsApp? Sí. Pasa que O si no lo no, por tengo por... el mismo... por esto, ¿cómo se llama? Es más, está compartido, ¿eh? Contigo. Pues yo qué sé, no me aparece. O sea, Vale, pues nada, será. Ah, mira, ahora mismo acaba de llegar. Ha publicado una publicación hace unos segundos. Vale. Lo volví a compartir, ¿eh? Igual sale más de una vez, pero mejor que Ahora, salga más. ahora, ahora Vale. sí puedo compartirlo, que es muy importante que podamos Sí, que nos compartirlo escuchen, y sí, sí. que nos escuchen y nos vean, porque si no van a decir, ¿pero dónde se meten? ¿Dónde están metidas estas? Vale, estupendo. Continúa.
Bueno, no, entonces eso, que me parecía importante entender, ¿no? Que esto que hablamos siempre de la polisemia de los términos y de cómo también eh, leía, ¿no? En mis apuntes, una de las cosas que decías recién, ¿no? Esto del apego, que es muy importante para los niños, generar esa figura de apego, pero también tiene como esa contracara, ¿no? Que es retener a los niños y cómo en la sociedad en la que vivimos desde cómo desde lo que se dice, ¿no? De cómo se va construyendo ese sujeto psíquico, de alguna manera está todo montado para que los hijos, para que creamos que los hijos son nuestros, ¿no? Digo, entonces hay toda una ideología inconsciente que transmiten efectivamente las familias, las madres en esos decires, pero que va mucho más allá también, ¿no? Entonces es importante que más personas podamos entender todo esto de lo que estamos hablando tú y yo, para generar también otros hijos, otros niños, otros adultos, ¿no? Claro, Que puedan pensar de otra manera. claro, que son nuestros psíquicamente hablando, ¿no? O sea, es cómo se los piensa a los hijos, ¿no? Claro. Sería, Y cómo se piensa a los hijos y cómo se piensa a los adultos también, porque esto es como circular en un punto, ¿no? sí, sí, claro, Se sí. retroalimenta, quiero decir. Hola Carlos, Sí, buenos entonces, días. buenos días, Carlos. Pues continuando con el desarrollo, esta breve descripción que podemos hacer del desarrollo psicosexual del infante, ¿no? Que como bien estabas hablando de la boca, ¿no? Que precisamente es a través de la boca y a través de esa culminación, de esa necesidad de alimento, de alimentarse que tiene el bebé cuando comienza la sexualidad. Y no tanto ahí durante el momento en que está justamente alimentándose, sino vemos esa sexualidad eh, psíquicamente hablando, en el sentido de si separamos esa necesidad orgánica y la diferenciamos del psiquismo que está a la vez construyéndose en ese infante, ¿no? Podemos darnos cuenta también del significado que tiene para el niño ese chupeteo, ¿no? En el Mm, cual también, a la vez que está saciando esa necesidad, está adquiriendo también, pues, experiencias, sensaciones psíquicas, psicológicas, ¿no? Para su psiquismo, en el cual está produciendo una satisfacción ya alejada de lo orgánico y cercana a lo psíquico. Y podemos incluso verlo cuando posteriormente el niño ya se ha alimentado, ya está saciado, sin embargo, continúa con ese chupeteo del dedo, ¿no? Entonces, Pensaba una cosa, discúlpame que te interrumpa, por eso es tan importante sí, también cómo está la madre, ¿no? Digo, tiene que ver esa constitución del sujeto psíquico del niño, tiene que ver con los adultos que están alrededor. Digo, no es lo mismo, y esto no es por poner un peso adicional a la madre, pero no es lo mismo aquella madre que se otorga tranquilidad para ese momento, que está tranquila, que, ¿no? Que aquella que hace, que tiene esa actividad y está tensa o está presionada o le pasan cosas, ¿no? Digo, tiene que ver en ese vínculo, porque al final, ya lo comentaremos en un momento, el niño se va construyendo a partir de esos otros que lo rodean. Entonces, claro, ¿cómo esté ese adulto que está con el niño? ¿Qué le pase a ese adulto? ¿No? Esto es como la canción de Serrat. Va a incidir en ese niño. ¿Qué palabras se les diga mientras que se le da la teta? O mientras que se le cambia el pañal. Digo, todo tiene que ver, o sea, es lo que acabas de decir. Esa experiencia trasciende la necesidad biológica, ¿no? Que tiene ese bebé
en ese claro. momento y lo que le pase durante esa experiencia vital va a ir construyendo, ¿no? Ese deseo psíquico que luego se irá construyendo a lo largo de las restantes etapas infantiles, ¿no? Claro, y este sería precisamente el primer impulso, primera manifestación, la manifestación más precoz de ese impulso hacia la satisfacción y que tiende a alcanzar ese placer, ¿no? Independientemente de la nutrición, de modo que ya podemos incluso considerarlo como sexual, ¿no? Mm. Claro, pero sexual porque hay un otro, porque está la madre del otro lado. Claro, porque está la madre, pero y también porque está teniendo una percepción psíquica, alejada de la manifestación de, bueno, de la alimentación, ¿no? De que Ujú. ya, ¿no? De que es para Sí, sí, cumplir sí, sí. Tuvo ese, un deseo y se cumplió ese deseo, ¿no? Se claro, satisfizo. pero que después continúa con ese chupeteo del dedo como para querer como buscando esa nueva, esa primera experiencia, buscando Claro, que en realidad, satisfacer ese goce, ¿no? Esa primera experiencia. claro, que luego se va a repetir. Y esto para mí es como lo más fantástico, ¿no? Es que esa experiencia inaugural es mítica, porque hubo una sola, y es la que nos va a mover para la vida, para el resto de toda nuestra vida, ¿no? Porque es irrepetible ese primer momento, es irrepetible, por eso se convierte en mítico. Entonces, es sumamente interesante. Claro, y de hecho todas las satisfacciones posteriores van a venir montadas sobre Ahí. esta. ¿No? Porque fue la primera para todo el ser humano que posteriormente continúa, bueno, posteriormente y también simultáneamente, ¿no? Pero bueno, las estudiamos así. Posteriormente continúa con la etapa sadicoanal, que es ya cuando comienzan también a salirle los dientes al niño con ese, ¿no? Etapa también canibalística de, bueno, Ujú. de destrucción también psíquicamente hablando, ¿no? Para que se nos pueda entender, porque no solo está lo manifiesto, lo que se está comiendo, que está masticando, hay algo también, está lo latente, lo que está percibiendo, lo que está adquiriendo psíquicamente ese pequeño, pequeña, ¿no? Entonces también está, claro, esa destrucción de la comida y que lo tiene que ir adquiriendo y que también es algo sádico, ¿no? Claro, es interesante pensar porque muchas veces llegan a la consulta mamás que están preocupadas por determinados comportamientos o determinadas acciones de los niños, incluso de los niños pequeños, ¿no? Como esto de chupar cualquier cosa, de morder, niños que muerden incluso en la guardia, ¿no? Y es interesante, y vuelvo, porque creo que es una herramienta muy importante entender que son procesos normales, naturales, que así es como los niños, además de lo psíquico, aprenden el mundo, ¿no? Es lo que decías hace un momentito. Cuando el niño empieza, es muy bebito, días, empieza a comer, toma la teta, el único órgano de su cuerpo capaz, porque además no tiene movilidad, no, su cuerpo no le responde, ¿no? Y por esto es algo que lo vemos luego, ¿no? Pero es esa imposibilidad del niño y es esa atribución que le hace la madre porque ella puede todo y él no puede nada, no es ni siquiera dueño de su cuerpo. Con lo único que puede reconocer el mundo es con la boca. ¿No? Y hasta que el niño tiene unos cuantos meses que ni siquiera puede sostener la cabeza, todo lo que se lleva a la boca es para conocerlo, porque ni siquiera la visión la tiene desarrollada. Entonces, también es interesante entender esto porque reduce la angustia, ¿no? Que Claro. luego, vuelvo a insistir, creo que hay muchas madres que tendrían que comenzar su psicoanálisis porque estas cosas no son ni problemas, ni inconvenientes, ni nada de eso. Son desarrollos normales del niño, ¿no? Y Pero tenemos para que poder entender entender que forma parte del desarrollo del niño. y que no hay que coartarlo, ¿no? Digo, hay que vigilar que el niño no se trague monedas, que el niño no muerda cosas, que no haga daño,
pero claro. tampoco hay que coartarlo, ¿no? Porque en esa cosa de coartar, ¿no? Eh, también estamos diciendo cosas, ¿no? Claro, es que hay que establecer los límites, pero justo también hay que establecerlos donde deben A establecerse, eso me ¿no? refiero, a eso me refiero. Entonces, si pudiéramos entender como adultos que esas etapas del desarrollo infantil forman parte, no solamente como decías tú, ¿no? De esto que se percibe, de lo que se ve, ¿no? El niño muerde al hermanito, muerde a los compañeros en el cole. Digo, si pudiéramos comprender que el daño hay que marcarlo, hay que, ¿no? Ir limitándolo, pero que también eso forma parte de la constitución del niño, ¿no? Claro, Digo, la angustia de los padres también se podría aminorar, ¿no? Porque creemos que todos los niños son iguales y que a todos les crecen los dientes y que todos empiezan a hablar al mismo tiempo, que todos empiezan a caminar a la vez. No, somos todos distintos, nos pasan las mismas cosas, pero también hay que tener paciencia y entender, ¿no? Que no se puede adelantar nada, que no se puede retrasar nada, porque eso también incide en ese desarrollo psicosexual de ese sujeto pequeñito, pero que es igual que los adultos. Eso también hay que entenderlo, que los niños son niños, no tontos. Entonces hay que claro. tener respeto también hacia esa infancia, ¿no? Para hablarles de una manera, para acompañarlos de una manera, para respetarlos, ¿no? Sí, me quedé pensando con esta frase, ¿no? Porque es una frase que se suele pronunciar, ¿no? Que a veces dice, por ejemplo, con el cuidado de los niños, ¿no? Y con respecto al establecimiento de los límites, ¿no? Con ellos, que a veces también se le puede, en esa educación, en esa confianza de que no son tontos, se les puede dar una excesiva confianza, una excesiva libertad, ¿no? Sin llegar a establecer esos límites necesarios y que al niño se pase de hacer, ¿no? Por ejemplo, no metas los dedos en el enchufe y no decírselo. No, no es tonto, sabe que no tiene que meter los dedos en el enchufe. No son tontos, entonces, claro, a ver si se me entiende, como el lado contrario, ¿no? Que claro, no son tontos, no, son niños y por eso hay que también establecerles esos límites, ¿no? Ni Eso es. decirles cosas obvias como, ¿no? Que evidentemente pues no son tontos, pero tampoco dejarlos al libre albedrío de ellos porque es necesario establecerles esos límites ya que son niños y están aprendiéndolos, claro. Claro, claro, al final todos necesitamos límites y es importante también poner esos límites porque esos límites los guían, los contienen y además también, y volvemos sobre lo mismo, ayudan a la constitución de ese sujeto psíquico, a que ese sujeto psíquico luego sepa funcionar en otros ámbitos, ¿no? Porque en un momento ese sujeto va a vivir en la vida misma, va a vivir en el mundo y necesita entender que hay unos límites para funcionar. Hola Ana, buenos días. Entonces tenemos que no ser tímidos a la hora de esos límites, en el sentido de que son una herramienta necesaria para cualquier sujeto. Entonces, tenemos que, en ese sentido, ser adultos y poder establecer esos límites, ¿no? Eh, de la manera correcta. Es decir, Claro. Y bueno, claro, ahora me venía de nuevo a esta fase, ¿no? Que es la etapa esta, que es cuando le comienzan a salir los dientes al niño, ¿no? Esa etapa que es precisamente también ese desarrollo de esa agresividad que también tiene que ver con esto justo porque también es necesario que el niño la aprenda y la desarrolle en esa agresividad, ¿no? Tanto hmm, a veces les marcamos esos límites, como estabas comentando antes, no, eso no, eso no, eso no, y no le produces que pueda desarrollar esa agresividad necesaria también para el ser humano y para relacionarse con los demás, sí,
¿no? Que también es necesaria en su justa medida, ¿no? Pensaba ahora, digo, de alguna manera, esa agresividad también es necesaria para que entienda el límite y lo pueda poner. Digo, la agresividad no es mala per se, ¿no? Eso también lo aprendemos en psicoanálisis. Quiero decir, hay veces que es necesaria cierta cuota de angustia, cierta cuota de hostilidad, ¿no? Para poder interactuar con el otro. Entonces, enseñarle también cómo gestionar esa agresividad, porque también el decir no, el día de mañana aprender a decir que no, Claro, también es, ¿no? Es necesaria esa cuota de agresividad. Entonces, es exactamente. interesante enseñarle al niño, como bien acabas de puntualizar, es muy interesante lo que dijiste, ¿no? O sea, marcarle ese que es muy fino, es muy delicado, es muy justo y hay que estar ahí como adulto muy cuidadoso, ¿no? ¿Cuál es ese punto? Porque la agresividad tenemos que entenderlo, no es mala y no por esto vamos a salir a dar cachetazos por la calle, pero en un punto esto hay que saber gestionarlo, ¿no? Claro, claro, es totalmente necesaria y forma parte, como estamos hablando hoy, de la constitución del sujeto infantil, de la constitución del psiquismo del infante, ¿no? Después viene otra tercera etapa, o fase, mejor dicho, denominada fálica, que también va a ser muy importante y significativa para la posterior edad adulta, Mm, ¿no? La etapa fálica, eh, que después, bueno, se va a poder explicar psíquicamente hablando en el adulto de otro modo, pero sí que es verdad que en el niño viene dada notablemente porque por sobre todo la no intervención de las diferencias genital, ¿no? Ya que, claro, para el niño y para la niña comprenden un único sexo genital, el falo, el pene. Para ellos solo en esta etapa infantil, fálica, tan solo existe un aparato genital, que sería el pene, ¿no? Ya vemos además que a todo le ponen pene. A mm. cualquier objeto, incluso no sexuado, ¿no? Le busca a ver dónde está la cosita de hacer pipí, ¿no? Entonces, Sí, es interesante porque se trata de esto más que del objeto en sí, ¿no? Es esa atribución también, es quién tiene y quién no tiene, claro, que eso ¿no? va a ocurrir después en el adulto, ¿no? Va a suceder así en el Y, adulto. y además es interesante porque si uno los escucha, de hecho, lo dicen, ¿no? ¿Y a mí cuándo me va a Claro, crecer? Yo cuando sea grande, a mí me va a crecer cuando sea grande, ¿no? O muchas demandas, ay, mi hermano tiene un montón de cosas y yo no tengo, ¿no? Es curioso esto, porque se sí, los escucha, entonces es interesante trabajar desde ahí también. claro, por eso cuando cuando no se tiene, digamos, esa escucha, esa formación, pues claro, no la puedes entender, no puedes saber qué es lo que está diciéndote. De No, claro, y ahí, se aborda de pues, una manera curiosa porque es como, ay, pero qué caprichosa, ay, pero qué, ¿no? Digo, claro, incluso al juzgando, escuchar ¿no? eso, claro, y es importante tener esa escucha diferencial, porque uno puede comprender de alguna manera lo que está diciendo y no cómo se responde a eso o qué se responde, ¿no? No dándole cosas, porque en muchas ocasiones es, ay, yo no tengo, y es como se le entrega otra cosa y da igual lo que se entregue, ¿no? Y no va por ahí, va por otros lados, ¿no? Va por, y Claro. volvemos con la diferencia, ¿no? Va a quizás en explicar que somos distintos, ¿no? Que está bien, que somos complementarios. Claro que si esto está construido en el adulto, tanto en el padre como en la madre, ¿no? Pues van a poder transmitirle también estos valores a los hijos, ¿no? Sí, Pero esa claro, si complejidad en, del ser humano.
claro, pero si en el adulto no se tiene ese vacío, no se puede explicar, no se entiende, se tiene también incluso ese hueco de no me falta, de querer cubrir esa falta con, por ejemplo, compras compulsivas o tal, ¿no? Pues, claro, se hace una lectura totalmente distinta y se acaban perdiendo, ¿no? Porque no saben realmente qué es lo que está ocurriendo. Y es que son cuestiones psíquicas Mm. que son inherentes al ser humano, es decir, que van con todos nosotros, desde el nacimiento, desde que nacemos. Claro, pero hay que poder tolerarlas y escucharlas. Es que como nos dice Freud, es que ignoramos, queremos ignorar y obviar la sexualidad en el niño, pero es que es imposible, no se puede. Si nos ponemos un poquito a escuchar, lo vamos a escuchar. Por ejemplo, Bueno, y también, muchas veces se ignora porque uno se ve ahí también, ¿no? El adulto también fue niño, entonces es como impresionante ver porque nos hemos olvidado de todo eso para poder seguir adelante, ¿no? claro, Entonces digo, asombra, ¿no? Cuando uno lo ve, y lo interesante es que cuando uno tiene alguna herramienta adicional, como el psicoanálisis, uno lo ve y se da cuenta de todo lo que se puede hacer con eso, ¿no? De todo lo que puede suceder con eso, de cómo cada uno va tejiendo luego su propia historia. claro, claro. Pero claro, si no quieres saber nada, pues no cuando lo escuchas, pero no quieres saber nada, no lo escuchas. Claro, no lo Haces escuchas como que no directamente. existe, ¿no? Como si no Exactamente. existiese. Pero el problema de eso es que después, pues, puede acarrear problemas sexuales. Claro, pues digo, lo interesante es, como decías recién, ¿no? Que ese padre y esa madre, esa gente que está alrededor, pueda tolerar eso para que ese niño pueda, o sea, para que la cadena siga como creciendo, ¿no? Porque aquel que Claro, no lo puede escuchar lo silencia. Y una claro. cosa que a mí me parecía muy interesante, ¿no? Es que esa investigación sexual que tiene el niño, según como venías contando, ¿no? Ese niño va creciendo y pasa por la etapa oral, sadicoanal y la fálica, va construyendo como esa investigación sexual infantil porque se empieza a hacer preguntas Claro. ese niño, esa niña, ¿no? ¿Por qué unos tienen falo y los otros no? ¿Por qué unos tienen pene y otros no? ¿De dónde vienen los niños? Y en esa investigación sexual, que luego tienen sus teorías maravillosas también, que es fantástico escucharlas, cuando eso se coarta, ¿no? Cuando a la pregunta se le responde ese no es tu tema o eres demasiado pequeño, digo, se coarta toda investigación, Claro, toda, la del adulto también, ¿no? Digo, claro. es súper importante esto, es Está muy aprendiendo a eso, importante está aprendiendo a a investigar. rechazar. Claro, Claro, cuando preguntas porque quieres saber. Entonces, si como adulto eso lo silenciamos, ¿no? Estamos haciendo mucho más daño de la pregunta que nos apela como adultos, ¿no? Eh, entonces, claro esto sí que que creo igual que es se le súper puede importante. responder con ¿y tú qué crees? O ¿y tú qué piensas? Porque cuando ellos ya generan esa pregunta, ya Ya tienen tienen una una respuesta respuesta. para eso, ¿no? Y bueno, muy conocida es la teoría de la cloaca de dónde vienen los niños, ¿no? Claro, Y de hecho esto hace apelación también a que no pueden pensar que hay dos sexos, ¿no? En tanto, claro, como no pueden imaginar ni conocen el aparato genital de femenino, ¿no? Pues claro, no pueden pensar que el bebé nace a través de la vagina, ¿no? Y en la vagina. Entonces, claro, bueno, y también piensan que los papás se pueden quedar embarazados. claro, que los papás se pueden quedar embarazados, es que solo existe un sexo para ellos y esa es una de las teorías que bien se puede poner el ejemplo con ella, ¿no? Y claro, que se creen que nace por el culo, ¿no? Que el Claro, bebé nace por el culo, ¿no? La claro, que teoría de come la algo y cloaca. nace un bebé.
claro, también, como no tienen herramientas ni conocimientos. Y hay una cosa que es muy importante, que mientras también leía mis apuntes, que porque viene a cuento, ¿no? Digo, el ser humano transita en su vida, ¿no? Tenemos toda esa carga filogenética, ¿no? Además de la ontogenética, que es como la historia del propio sujeto, Mm, transita la historia de la humanidad. Digo, si nos ponemos a pensar, ¿no? El hombre primitivo tampoco sabía de dónde venía, de cómo nacían los niños, ¿no? Digo, todas esas teorías de los niños del siglo XXI tienen una razón de ser, o sea, tienen un sentido. Entonces, todo lo que nos pasa viene a contar la historia de la humanidad. Y por eso tampoco tenemos que avergonzarnos, tenemos que entender que esto viene pasando hace millones de años, ¿no? a todo ser Digo, humano. claro, que tenemos sexualidad, que somos mortales, ¿no? Que es lo más doloroso de comprender, ¿no? Cuando entendemos que somos mortales, entendemos que venimos de un padre y una madre, ¿no? Digo, es interesante porque mientras que decías esto, ¿no? Del niño no sabe de dónde vienen los bebés, ¿no? Claro, los Mm. primitivos tampoco sabían. Crecían que se cruzaban por la calle, se tocaban Claro, no y sabían ni ya, cómo se quedaba, ni cómo es que se quedaba claro, embarazada una mujer. Pensaba que era a través de los dioses o, ¿no? No, por no eso digo, sabían que era. entonces no es algo tan loco que los niños tengan estas teorías y a la vez es súper importante que las tengan, ¿no? Por esto que decíamos antes, porque esa investigación infantil, esa investigación sexual infantil, hará adultos más sedientos de saber, ¿no? Más curiosos, con más ganas de desarrollarse, de buscar otras respuestas, ¿no? Que es un poco, que tiene que ver, ¿no? Con esto, con el deseo, ¿no? De transformación. Quiero decir, que es muy importante para los niños esto. Sí, sí. Es un pequeño científico que si se coarta, pues luego en la edad adulta, bueno, habrá que verlo ya, ¿no? Después, Porque además pero esa investigación va a fracasar siempre, digo, había fracasado en todos. claro, ¿No? Pero claro. es como esto de renunciar a ese primer amor, tendrá que ver cómo nos paramos ante ese fracaso de esa investigación sexual infantil, ¿no? Porque después viene el periodo de latencia y todo eso entra como en una nube Hasta loca, la adolescencia, ¿no? Que ahí ya sí que es verdad que, claro, como es tan obvio, ahí ya sí admitimos la sexualidad, ¿no? claro. Pero también Pero es una claro, construcción, ¿no? La sexualidad femenina, lo hemos visto en alguna otra charla, digo, ahí empieza otro tema muy importante. sí, 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 ya empieza otro tema muy importante, pero que para que podamos ver, ¿no? Esa importancia de esos primeros años hasta los 4 años y medio, 5 años, ¿no? Donde ya, como bien has dicho, ya entra el ser psíquico en un estado como de latencia, donde toda esa, ese aprendizaje sexual lo va a sublimar y lo va a sublimar pues a través precisamente de querer investigar. Por eso es, como comentaba, muy importante no coartarlos en esa investigación, en los estudios, en aprender, en tal, y que después hasta va a ser en la pubertad, ¿no? En la metamorfosis de la pubertad, cuando ya ahí sí va a llegar, se van a unar, ¿no? Como lo físico y lo psíquico, ¿no? Hmm. Eh, ¿no? Ese florecimiento de la sexualidad construida en ese ser y que, claro, y que construida y que va a continuar construyéndose, claro está, ¿no? Pero que ahí ya sí, como claro, ya comienza a haber cambios también físicos, ¿no? Entonces ahí ya no nos queda más remedio que admitirlos. Pero todo eso que florece ahí es su base, su raíz, su fundamento, lo tiene en esos primeros años. En eso me quedé pensando, ¿no? Digo, que eh, es importante atender a, a los niños, ¿no? A la infancia, mm, para poder acompañar desde entonces, ¿no? Porque cómo se sienten las bases de ese niño, ¿no? Luego
permitirá también que incluso el vínculo entre esos padres y ese adolescente sean de otra manera, ¿no? Porque al final, eh, digo, como bien decías al inicio y lo decías ahora, ¿no? La sexualidad no es en la adolescencia únicamente. La sexualidad fue antes también. Lo que pasa es que se repite y quizás por una cuestión biológica como más radicalizada, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay gente que te dice cuando tiene niños, ¿no? Parece un adolescente, está muy excitado, parece un adolescente, ¿no? Niños pequeños. Y es que es así, Es un ¿no? pequeño Porque, adolescente. claro, porque se repite eso, ¿no? Fue experimentando ese perverso polimorfo, ¿no? Fue experimentando las diferentes partes erógenas de su cuerpo, ¿no? Fue viendo cómo funcionaban independientemente, ¿no? Para atravesar la latencia y en la adolescencia ir todos a una, ¿no? A esa genitalidad adulta, pero para eso fue necesario todo lo anterior. Y Claro, para que su genitalidad adulta sea próspera, ¿no? Sea adecuada, sea eh, placentera, ¿no? Tiene que haber habido un tránsito por todo lo anterior. Digo, y ese niño tiene que haber experimentado, ¿no? Que en ese momento en el que se separa, ¿no? De los adultos, en el que empieza a renunciar a ese amor primordial, a ese amor claro, primario, ¿no? Tiene que haber también ese acompañamiento de los adultos para claro. que eso pueda ser, no me refiero a acompañamiento de estar pegados todos juntos, no, ser respetuoso con ese niño, no lo que decíamos antes, de que es un sujeto distinto. Totalmente. Sí, sí, que esos celos en la edad adulta, que esa fijación, por ejemplo, con la pareja en la edad adulta, todo lo que sentimos, los afectos, todo lo que nos sucede en la edad adulta, todo antes ha tenido su anterioridad en su comienzo en los primeros años de nuestra vida, desde que nacemos, desde que nos ponemos a tomar la teta. Claro, Con la proteína de la leche, ¿no? Dice claro. que entra la ideología de la Mm. madre, ¿no? A través de la proteína de la leche. En fin, bueno, estamos llegando ya a nuestro final del programa. Carlos nos ha saludado varias veces. Esta noche Sí, pasada he salido del hospital, por ello he llegado tarde a vuestra conferencia. Bueno, Carlos, ánimo y saludos. Esperamos que todo vaya bien. Gracias. Tiene aquí ciertamente todo es muy necesario e interesante, incluidas, por supuesto, las partes infantiles del niño e incluso del adulto. Claro que sí. Es que en el adulto a veces es un pequeño niño y el niño un gran adulto. quería comentarles que la próxima semana vamos a hablar de la importancia del trabajo en la transformación del sujeto, como este domingo es el Día del Trabajador. Queríamos hacer un homenaje y hablar del De trabajo en la madre, ¿no? psicoanálisis También, el día de la también. madre. La madre nos toca el siguiente. Ah, qué interesante. Pero bueno, eso, vamos a hablar del trabajo como posición transformadora también, que me parece muy importante, de abordar ese concepto y de trabajar un poquito también en él. Madres, trabajadoras y mucho Eso más. es. ¿Y querés contarnos de tu charla? Bueno, el próximo día 4 de mayo comenzamos un taller para la autoestima y el deseo, que está muy relacionado con, bueno, con el deseo inconsciente y poder ir trabajando el deseo inconsciente para así pues ir mejorando la autoestima, ¿no? De Eso cada uno. es Bueno, presencial en Palma. es presencial, sí, es presencial aquí en Palma de Mallorca y bueno, pues todas las personas que estéis aquí en Palma de Mallorca, pues ya sabéis, estáis invitadas. Tenemos plazas limitadas y ya quedan pocas, así que ¿Y dónde es? es en el ámbito suscultura. Es
la calle ahora mismo no la tengo anotada. Cerca de la Plaza Ses Fonts, aquí en Palma. Fenomenal. Bueno, Paqui está Supongo que quien viva poniendo, por aquí lo lo conocerá. conocerá. Muy bien. Bueno, muchos Así que éxitos bueno, para eso entonces y gracias. continuamos la próxima semana, ¿te parece? Me parece genial. Bueno, muchas gracias a todos los que estéis por ahí, que lo veáis en diferido y dentro de poquito ya lo subimos a nuestros canales de YouTube para que también lo tengáis ahí presente. Eso es. Eso, compañera, Muchas y a todos gracias. vosotros. Chau, Gracias. chau. Adiós. Chao.